Bueno, continuamos. A continuación me complace presentar la ponencia de Fernando Corona Moya. Fernando es director técnico de Trespa Iberia. Él nos va a hablar sobre fachadas innovadoras y sostenibles. Cuando quieras. Buenas tardes a todos. Agradecer vuestra presencia aquí esta tarde para poder hablar de esta presentación Fachadas Innovadoras y Sostenibles, también Alto Roja, por darnos la oportunidad de hablar durante esos minutos. En primer lugar, quería presentar mi empresa y para ello vamos a poner un vídeo que muestra un poco lo que hacemos, que dura un minuto. Bueno, pues Trespa es una empresa especializada en fachadas, de hecho es un referente aquí en España y en muchas partes del mundo. Y básicamente Trespa, la fabricación es sobre todo para el tema de paneles HPL en exteriores. Está ubicada en Holanda y la presentación de esta tarde me gustaría presentarla bajo 3 puntos. Por un lado, acerca de lo que es innovación en el producto, en componentes y fabricación, lo que tiene que ver con sistemas constructivos y finalmente en aplicaciones exteriores con este material. El producto de referencia para Trespa es Trespa Meteon. De hecho, he traído una placa para que podáis ver un poco cómo es el material. Ahora pasamos para que la podáis ver los presentes. La placa Trespa Meteon es un material que un 70% es madera. Es la primera forma de entender el producto, puesto que para muchas personas es un material que es un plástico y realmente el 70% es madera, como es un poco la presentación de esta jornada. Esta placa es una placa resistente y muy sólida, de hecho está catalogada como clase 1, lo que tiene con resistencia a impacto. Es impermeable, puesto que luego le explicaremos las resinas que tiene, que permite no solamente que sea resistente al agua, sino que tenga una buena estabilidad al color. Y está diseñada para durar, especialmente pensando que es un material pensado en fachadas y que, como os hemos entendido esta mañana aquí, el tema de durabilidad es muy importante en lo que tiene que ver con acabados madera. Hay una amplia gama de colores, unos 120 de referencias, y sobre todo que no tenga mantenimiento, pensando más que nada en el tiempo que vivimos de la rehabilitación, que no tenga ningún mantenimiento en edificios públicos o edificios de viviendas. Hablando de los componentes y de la innovación de ese producto, por una parte tenemos que hablar de lo que es la madera, que es una madera siempre certificada y opcionalmente, dependiendo de mercados, se puede pedir una madera con PEF o FSC. Es un material, como sabéis, un material renovable y unos 75 metros de placa de 8 milímetros capturan 1 tonelada de CO2. Eso permite el tener el certificado PFC y FSC, una certificación con créditos o puntos en certificación de edificios como son LEED, BREEAM o Verde.
Y el segundo componente son las resinas. Las resinas son resinas termoestables. De hecho, el fundador de esas resinas hace más de 10 años fue Leo Hendrik Bakeland, o Bakelita. Hay decenas de diferentes patentes. Trespa trabaja con una serie de patentes y a lo largo del tiempo las ha ido modificando y mejorando para conseguir un material estable en todas partes del mundo. Aparte de eso, con relación a las resinas, Trespa tiene un certificado, que es el certificado GreenGuard Gold, que indica la baja emisividad de agentes volátiles del producto referente a las resinas. En lo que tiene que ver con la innovación del producto y la fabricación, hay dos aspectos importantes que hacen de Trespa diferente a otros productos que podemos encontrar en el mercado. Por una parte, lo que es la fabricación del núcleo. Lo normal en los productos de este tipo de productos son una fabricación a través de láminas de celulosa, una sobre otra. Sin embargo, a principios de los años 90, Trespa realizó el primer ACV, análisis de ciclo de vida, y eso permitió que el material pasásemos de una fabricación de láminas a una fabricación de partículas o virutas de madera. Eso trajo una mejora medioambiental, más sostenible, porque el material fabrica a partir de madera, no a partir de celulosa ya elaborada, y además hace que el material sea más isotrópico y no tenga una posible deslaminación en el paso del tiempo en exteriores. La segunda patente que Trespa tiene es el de acabado superficial. No tiene una lámina de protección UVA, sino que el propio material, cuando se trata, el color que fabrica Trespa es un color tratado para exteriores. Eso hace que no tenga melamina en su acabado y no tenga una serie de patologías que pueda tener la melamina. Este tipo de resistencia es una resistencia a nivel, una garantía que da de 10 años, y ese nivel no solamente a nivel europeo, sino a nivel mundial, puesto que realiza ensayos internos para abarcar esa garantía. Posiblemente conocéis esta obra aquí en Madrid. Es una foto tomada en el año 2003 de la inauguración de ese centro, Xanadu, en Madrid. 10 años más tarde es una foto tomada donde puede ver la importancia de los rayos ultravioletas en muchos materiales de construcción, y sin embargo el material se mantiene igual en colores azules. No solamente tenemos esta obra, sino que evidentemente se lleva más de 20 años aquí en España trabajando. Se empezó a colocar primero en Cataluña, luego en Galicia, y allí tenemos referencias de más de 20 años en cuanto a la estabilidad de color del material. Por ejemplo, esta es una obra en la Universidad de Beaterra, es el servidor de la universidad, construido en el 91, y en el 2013 una muestra al lado se puede ver la durabilidad del material, la inalterabilidad en cuanto al color. O estos dos centros de salud en el país, en Galicia, donde podéis ver en colores verdes o en colores rojos, después de 15 a 19 años, la estabilidad del color. Con lo cual Trespa se toma muy en serio la durabilidad del material en toda su gama. Por ello, aunque tiene una garantía de 10 años en cuanto al material, tenemos 20 años de experiencia colocando este material en toda nuestra geografía. Lo mejor es ver obras y ver exactamente cómo está el material, pero internamente también hay un ensayo que tiene que ver con la durabilidad. Este material está bajo la norma UNE 438, y en la parte 6, que tiene que ver con exteriores, establece un ensayo, que es el ensayo de Xenon Test de 3000 horas, y eso se hace un contraste con una norma, que es la norma ISO 505A2. Aquí podéis ver un poco que la norma te dice de 1 a 5, unos valores incluso intermedios. El valor que establece la norma a la cual tienen que llegar los materiales para exteriores es un valor 3, que significa una decoloración en diferenciación BLAP de un 25% aproximadamente, puesto que no es de 1 a 10. Y su valor C a 5 sería que no decolorase nada. Trespa tiene una garantía en 4 o 5, lo cual es como máximo un 6% de coloración en lo que tiene elasticidad de color. Aquí abajo tenéis la escala de grises, donde se ve el valor 3, la decoloración que tendría, y el valor 4 o 5 sobre la que da la garantía. Aunque esta es una norma europea, Trespa realiza ensayos internos con otro ensayo mucho más agresivo, que es el ensayo de Florida, donde las condiciones son iguales, son temperatura, humedad y la luz solar. Y sobre ese ensayo da una garantía a nivel mundial. Otra innovación de este producto son los formatos. Cada vez la arquitectura demanda más formatos más grandes. Trespa, con el paso del tiempo, ha ido haciendo que esos formatos sean más grandes, no solamente por optimización, sino para dar la posibilidad a arquitectos en trabajar con diferentes modulaciones. La placa más grande del mercado que es de Trespa, que es la placa 427×213, permite 9 metros cuadrados de placa, pero además la posibilidad de optimizar mucho con otros 4 formatos que tenemos más pequeños en base 30 y metro. Se fabrican en 4 grosores, 6, 8, 10, 13, y dependiendo un poco del grosor de la placa, se combina hacia un equilibrio con la estructura. Tenemos unas 120 referencias de colores. Estamos de los colores metalizados, acabados madera, naturals y lo que llamamos unicolors.
Para que veáis alguna obra de esos colores, tenemos, por ejemplo, esta obra en Barcelona, que es una rehabilitación realizada en 2014, donde podéis ver el antes y el después, porque se ha hecho justamente una parte de esta pastilla, que son 4 escaleras. Esta es la parte que se ha rehabilitado, con un acabado blanco, óptico. Aquí veis el antes, justamente dividido por el antes y el después de la fachada, y el después en diferentes facetas de la obra. Los acabados maderos tenemos 2 tipos de texturas, satín y mate. La muestra que hemos pasado es satín, mate, donde se ve un tipo de brillo en la placa, con lo cual es mucho más natural en acabado madera. Esta es una obra realizada, por ejemplo, en Chile con diferentes acabados maderas Trespa. Y los acabados metálicos que tenemos son acabados que, a medida que va rotando la placa, puedes cambiar, la reflexión de la luz es diferente, y por lo tanto tenemos esta imagen donde es una fachada plana, excepto el cerco de la ventana, pero tiene un efecto como 3D por ese cambio de tonalidades en la propia placa que tenemos. Esta es otra obra de acabados metallic. Es una obra que es el Centro Civil and Human Rights de Atlanta, en Estados Unidos, donde, para mostrar la diversidad exactamente de personas que inscribirse en este centro, se ha utilizado 2 colores de Trespa metalizados, pero girándolos y rotándolos tenemos esta diversidad de colores en pixelado en toda la fachada. Además que tiene forma curva y en diferentes alzadas. Otra posibilidad del material es la posibilidad de curvarlo en frío. Para ello, este proyecto lo explica muy bien, que es el Museo de Vino de Cangas de Narcea, en Asturias, donde el arquitecto replanteó una especie de elipse simulando un cesto de mimbre donde se recoge la uva, y donde para eso se hizo esta especie de machembrado entre placas, digamos, como si fuera mimbre, con una placa metalizada. Se montó una estructura de madera y luego todo el revestimiento con Trespa metálica. Esta es otra obra donde no solamente encontramos la posibilidad del curvado en frío, sino también el curvado en caliente. Es un hotel en Berlín, Hotel Gate Point Charlie, donde tenemos a la izquierda la fachada con ese pixelado mostrando los diferentes niveles de las viviendas en Berlín, el centro, y donde la parte superior está curvada en frío con los propios paneles, y luego tenemos un patio interior donde aparecen las placas curvadas en caliente, en radios de 650 milímetros. Aquí veis un poco la posibilidad de hacerlo en diferentes sistemas de fijación, y aquí veis un poco ya la obra acabada con las curvas exteriores convexas y cóncavas. Trespa lleva trabajando con el Instituto Torroja durante muchos años. De hecho, acabamos de actualizar el DIT Plus en 2014, diciembre, pero desde el año 1994 tenemos el primer DIT, donde incluye los diferentes sistemas constructivos han ido ampliando a medida se va evolucionando los sistemas de fijación que tenemos. Tenemos sistemas de fijación oculta y sistemas de fijación vista. Concretamente, del sistema de fijación vista, me gustaría pararme un poquito, ya que hablamos de la madera, del sistema TS-150, que es no solamente la placa, sino la estructura con toda estructura de madera. Para ver un vídeo de cómo se monta el sistema, aquí podéis ver realmente que primero se montan unos rastreles horizontales, colocamos una especie de anillos en toda la fachada, se monta el grosor del aislamiento, se coloca, para poder aguantar el aislamiento, unos montantes verticales con unas láminas de PDM y finalmente unos agujeros colisos que permiten colocar las fijaciones mecánicas. Este sistema de fijación en estructura de madera, actualmente vivimos culturalmente en España, no es de los temas que más se coloca. Como un poco se ha mencionado durante esta jornada, la madera en exteriores, en estructura, actualmente estamos colocando un 5% de fachadas con ese sistema de fijación. Sin embargo, a medida que pasan los Pirineos, pasa a un 70%, por ser un sistema muy utilizado, la estructura de madera en la fachada ventilada. Esta obra que os he enseñado antes, por ejemplo, si fuéramos, digamos, al interior de la fachada, veríamos que todo era estructura de madera. Una vez acabas el cerramiento de la fachada, no ves si es aluminio o madera, pero realmente la madera en muchos países, por ejemplo en Holanda, se utiliza muchísimo a nivel estructural. Esta obra, por ejemplo, en Guadalajara, totalmente es estructura de madera, pero si no lo sabes, no sabes si es aluminio o madera, pero realmente toda la fachada se hizo por estructura de madera para ser un edificio bioclimático. Y en cuanto a la durabilidad de la madera en exteriores, bueno, esto es una obra referente porque es una obra que actualmente tiene 23 años, con una estructura de madera. Esto es en Barcelona, en una climatología mediterránea, sin mantenimiento,
Y aquí podéis ver un poco una termográfica que se hizo el año pasado, el 2014, cómo se ha mantenido con el paso del tiempo, porque realmente aquí es un edificio que hay de hormigón al lado que está perdiendo energía por todas partes, y sin embargo una fachada ventilada con Trespa no solamente la inalterabilidad del color, sino que además ha mantenido el confort en el interior durante esos 25 años, entiendo los ahorros que ha podido tener este edificio en esos tantos años. Y llegamos, cuando hablamos de estructura de madera, a ese tipo de edificios, casas pasivas. Por ejemplo, esta obra en Holanda, 228 casas, donde todas las estructuras de madera, junto con la placa, el aislamiento, y llegamos a niveles de casas pasivas. Sistemas de fijación oculta, tenemos fijación oculta con uñas y con diferentes sistemas. Uno de los edificios o proyectos más significativos es este proyecto Torres Centro de Oviedo, donde fueron 21.000 metros cuadrados con ese sistema de fijación o fijación oculta. Y finalmente iríamos a la última parte de la presentación, que tiene con sistemas diferentes que no son fachadas ventiladas, por ejemplo, sistemas de celosías en exteriores. Este es un proyecto de hotel Mod 5 en Verona, donde veis un poco todo el cerramiento exterior cerrado con 3 acabados de madera, abierto, de noche, y más en zoom cómo se verían todos esos acabados con una estructura de madera. Esta obra, que es el Museo Maya en México, donde es justamente lo que es la celosía exterior de la envolvente. Y finalmente este proyecto, que es en Chile, el Microsoft Project, donde veis un poco un cerramiento Trespa blanco por delante de un muro cortina. Para eso se montó una estructura metálica a unos 60 centímetros de la fachada, y podéis ver exactamente cómo los desarrollos que se hicieron en la estructura, todas las formas orgánicas de la placa, y finalmente un detalle de montaje en esta fachada y el proyecto acabado, donde está colocando Trespa, no solamente como un elemento decorativo, sino además un elemento pasivo de protección solar para evitar justamente el calentamiento del edificio con un muro cortina. En definitiva, concluyendo un poquito, estamos hablando de un material 70% de madera, de los altos niveles de madera, con lo cual el comportamiento a flexión importante es como la madera. Es un material que ha innovado muchas cosas en lo que tiene con un núcleo, porque hablamos de un núcleo de partículas, y eso permite dejar los núcleos de láminas de la Applecraft y trabajar con un método mucho más compacto y por lo tanto menos movimientos. Por otra parte, tenemos certificados que avalan un poco el tema de las resinas, lo que tiene que ver con las emisiones, como Green Gat Gold. Trespa da 10 años de garantía de producto en cuanto a todas sus propiedades, pero es un producto muy avalado, no solamente a nivel de ensayos, sino a nivel de proyectos realizados durante más de 20 años de obras aquí en España. El producto se instala mediante sistemas certificados, como mediante Audit Plus, y finalmente el único límite es justamente la imaginación del arquitecto que ponga el proyecto. Pues muchas gracias, y simplemente invitaros a un evento que tendrá lugar el 21 de mayo a las 8 de la tarde en Barcelona, aprovechando el evento de Consumat. Si queréis venir los presentes, pues estáis invitados. Muchas gracias.